¿Cómo están? Buenas noches. Ahora sí comenzaremos. Mira, todavía solamente son ustedes 12, ya, pero bueno, yo creo que se van a ir incorporando. Entonces voy a compartir la pantalla para ir retomando lo que habíamos iniciado ayer. A ver, ya. Bueno, em, estábamos en nuestra plataforma. El documento que les mostraba ayer, por si acaso, está en su material de apoyo, porque si bien son conceptos básicos, es bueno recordarlos, ¿no? Entonces, de ahí es donde estábamos viendo ayer ¿no? En lo que habíamos visto en relación a prevalencia e incidencia. Vamos a aprovechar sus tacitas más y ya, ¿no? Entonces, este es un documento bien completo y es bien didáctico. Entonces, aquí, bueno, lo pueden ver después con más calma. Eh, bueno, nosotros hemos comenzado viendo prevalencia e incidencia, pero tiene más información, ¿no? Estamos viendo algunas medidas de efecto también o medidas de resumen. Medidas podemos clasificarlas, digamos, ¿no? Primero estamos viendo las que son dentro del área de frecuencia, como son prevalencia e incidencia. Después vamos a ver medidas, por ejemplo, de razón. Entonces ya saben cuáles son de razón, es riesgo relativo, OR, ¿no? También vamos a ver medidas de diferencia, cuando son restas, ¿no? Entonces el riesgo atribuible, la reducción absoluta del riesgo son restas. Entonces, todas estas son medidas de resumen, ¿no? Dice, son aquellas que permiten sintetizar a través de algunas cifras toda la información obtenida. Es más fácil ver desde un número, un porcentaje, ¿no? Y compararlo con otro y ahí ya rápidamente nos damos cuenta cuál es mayor, cuál es menor. Entonces ayudan bastante estas medidas de resumen, facilitando de este modo la descripción y comparación de las observaciones. El tipo de medida de resumen varía según el tipo de variable. Esto también, ya me imagino, también lo han recordado. Es el tipo de variable como la clasificación clásica, que son las variables cuantitativas y las cualitativas, ¿no? Entonces, todas estas medidas se aplican más a las variables cualitativas, ¿ya? Que pueden ser eh, prácticamente nominales y ordinales, ¿no? O sea, pueden ser, generalmente las enfermedades las clasificamos en una variable eh, cualitativa dicotómica nominal, ¿ya? ¿Qué significa? Que es una variable, ay, aquí está, cualitativa, que es su análisis, podemos orientarnos, contabiliza las cosas, pero su análisis se puede convertir en porcentajes, ¿no? Entonces, las cualitativas puede ser, por ejemplo, el sexo, hombre, mujer, y saco el porcentaje de hombres y de mujeres. Puede ser el estado civil, casados y solteros, casados, solteros, viudos, divorciados, digamos, cada uno tiene un porcentaje. Dependiendo de ese tipo de variables, nosotros podríamos aplicar todas estas medidas que estamos hablando, ¿no? Las medidas de, por ejemplo, la prevalencia se relaciona a una enfermedad, a un evento en salud. Este evento en salud puede ser estar presente o estar ausente. Entonces es una variable cualitativa, dicotómica, nominal, porque no tiene un orden, ¿no? Y así. Entonces, estas medidas de resumen, las que más estamos viendo, se aplican más a este tipo de variables que son cualitativas. Cuando analizamos esta dicotomía, ¿no? Entre presencia y ausencia de la enfermedad, nos sirve y se aplica en varias otras. También se puede aplicar en riesgo relativo, odds ratios, eh, todas estas, ¿no? Considerando que la variable de respuesta es dicotómica, ¿no? Es cualitativa, dicotómica y nominal, donde no hay un orden.
¿no? Entonces, en cambio, las cuantitativas tienen otra forma de presentar sus resultados, ¿no? Por ejemplo, hemos visto un artículo que era hemoglobina glicosilada, ¿se acuerdan? Era la variable de respuesta. Esta es cuantitativa. Si acepta decimales, es cuantitativa continua. Si no acepta decimales como número de hijos, número de camas hospitalarias, número de partos, ¿no? Si son así, son discretas. Entonces, estas variables no las puedo calcular utilizando una, una medición o una medida de resumen como las que estamos viendo, ¿no? No me va a servir, tengo que aplicar otras estrategias. Una de las estrategias sería el dicotomizarlo, ¿no? Si yo digo hemoglobina glicosilada y puedo buscar un punto de corte y decir, no sé, de 6.1 para arriba es tanto y de 6.1 para abajo corresponde a tanto. Entonces, o sea, tantas personas, digamos, ¿no? Desde este punto de corte hacia arriba y hacia abajo. Ay, no me acepta. Ah, aquí está. Mm, a ver, ya, ahora sí. Ya hemos admitido a los que estaban solicitando y continuaremos, ¿no? Entonces, les decía, depende de qué tipo de variable es, ¿no? Para las cuantitativas, generalmente, ya sean continuas o discretas, la forma de analizar, de tener estas medidas de resumen que estamos viendo, son a través de medidas de tendencia central, medidas que ustedes ya han debido llevar y si es que no han llevado, van a llevar recién, ¿no? Esto corresponde a la estadística, ¿no? Y van tanto en estadística descriptiva como analítica. Entonces ahí van a ver medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma, eh, ¿no? Asimetría, kurtosis, medidas de posición, ¿no? Entonces esas cuatro serían, ¿no? Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de posición. Todo eso pueden ustedes, digamos, resumir la información de una variable cuantitativa. Entonces, lo mismo vamos a hacer cuando estamos utilizando este tipo de formas de mostrar resultados, ¿no? Ahorita estamos abordando las cualitativas, donde vamos a encontrar eh, razón, proporción, como habíamos visto ayer, se aplica este tipo de variables. Yo para calcular un porcentaje, siempre lo que hacemos primero es calcular una proporción, ¿no? Y después el porcentaje. Y en el caso de la razón, la razón, digamos, les decía, de vivos y muertos, o de hombres sobre mujeres. Entonces yo puedo estimar donde, digamos, es 3-1, 3 hombres por cada mujer. Em, vivo, muerto, yo puedo decir, digamos, muertos que sean, o vivos, digamos, 3 por cada uno. Entonces yo puedo decir, por cada 3 muertos que hay uno que está vivo, digamos, ¿no? Entonces simplemente nos da una idea de relación, la razón. En cambio, la proporción ya es más utilizado y en la proporción, ya lo hemos visto ayer, es la base para calcular la prevalencia y, bueno, o simplemente un porcentaje, ¿no? Entonces, todo esto con variables cualitativas. Y aquí en el documento pueden ustedes analizar también sus ejemplos, ¿no? Repetir los cálculos, y ahí tienen ustedes un poquito más de detalle, un poco más de información. Esto ya lo ha convertido aquí en porcentaje, ¿no? Después tenemos, ahora sí, continuando, otra forma de mostrar estos resultados dentro del área de frecuencia, tenemos las tasas. Y esto también es muy aplicado en la epidemiología, ¿no? No solamente Doctora, disculpe es... que le interrumpa, no está compartiendo su pantalla. Ay, perdón.
he retomado y no he puesto compartir pantalla. Ahora sí, gracias. Entonces les decía, bueno, estaban mostrándoles este mismo documento que ya lo habíamos visto ayer en relación a lo que está arriba en razón y proporción, ¿no? Y ahora estamos un poquito viendo, aprovechando que también está presentando tasas, que también es una forma común de poder resumir información y presentarlo dentro del área de frecuencia. Dice es, ¿no? La magnitud de cambio de una variable o cualquier evento en salud, no siempre es enfermedad, puede ser un embarazo adolescente, ¿no? El embarazo adolescente no es una enfermedad, entonces es un evento en salud. Yo puedo querer medir cualquier evento en salud, se puede medir, ¿no? Eh, Dice por unidad de cambio de otro, que sería el tiempo, en relación con el tamaño de la población en riesgo de experimentar el suceso. La expresión numérica de un riesgo al que estuvo sometida una población. Entonces yo puedo decir, comparar, ¿no? Y puedo incluso especificar más mi tasa, ¿no? Puede ser sobre una determinada población, sobre una determinada enfermedad, ¿no? Entonces yo puedo seguir especificando mi tasa. Expresa la fuerza con que se produce un evento determinado en una población y esto es igual al riesgo. Un poquito ingresando también al área de riesgo y pronóstico, que enseguida lo vamos a desarrollar. Estas tasas están incorporadas también, ¿no? Hemos visto ayer como una forma, una categoría, diremos, un tipo de incidencia, la densidad de incidencia, ¿no? Que también es una tasa. Entonces, esto nos ayuda también a poder tener la base para después pasar a la parte ya analítica, diremos, ¿no? De la aplicación de la estadística analítica y todo en los estudios que son eh, para determinación de factores de riesgo, sí o sí necesitamos un análisis superior al descriptivo, ¿no? Entonces sería una fase analítica, ¿ya? Mide un riesgo de salud, enfermedad o muerte en términos probabilísticos. Entonces, lo que ponemos en nuestra tabla de 2 por 2 son probabilidades. Aquí funcionan como probabilidades. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. eh, a ver, el concepto de tiene que estar tiempo y lugar, ¿no? Aquí está, estas son sus especificidades, ¿no? El tiempo, yo puedo decir en un año, en 6 meses, dependiendo también de la enfermedad. El lugar no es lo mismo Santa Cruz, La Paz o Bolivia versus otro país, ¿no? Entonces tengo que especificar estas dos cosas y ahí le puedo dar más especificidad a mi tasa, ¿no? Es decir, dice que el numerador y denominador deben estar referidos al mismo tiempo y lugar de la ocurrencia. Se puede hacer pronósticos en base a las mismas que hayan sido calculadas en periodos inmediatamente anteriores. Entonces aquí tenemos un ejemplo, bueno, el ejemplo más abajo, pero aquí tenemos la construcción de nuestra fórmula, ¿no? Número de casos de un evento de salud en un lugar y tiempo determinados en relación a la población en el mismo lugar y tiempo. Y esto dependiendo de la necesidad, yo lo puedo multiplicar por una constante, ¿no? O factor de ampliación que puede ser 100 como lo más utilizado, puede ser 1000, 10.000, 100.000. ¿No? Aquí tenía... ¿no escuchas? ¿Tienen problemas con el audio? ¿Los demás pueden escuchar? Sí, se lo escucha, doctora. Se le escucha Sí, bien. doctora, se lo doctora. escucha claro. Ya lo voy a aumentar un poquito. Entonces, en Norma, un poquito, pues, no sé, a aumentar o revisar tu dispositivo, ¿no? Para poder mejorar tu audio. Ya. Después, bueno, esto también un poco más detallado, ¿no? Aquí está el numerador, el denominador. Eh, bueno, vamos a aprovechar alguno de sus ejemplos. Veremos esta advertencia. Dice, excepcionalmente algunas tasas no son proporciones por cómo se construyen y esto se debe generalmente a la imposibilidad de obtener el denominador adecuado. Este concepto será ampliado más adelante. Entonces, a veces
esto es fácil teóricamente decirlo, ¿no? Necesito esto y esto, pero no siempre se puede obtener esta información. Entonces, ahí tenemos varias formas de salvar esa situación, ¿no? O especificarlo y decir, esto es en tal lugar, en tal tiempo, pero no se ha podido, digamos, cubrir lo que si nosotros queremos a nivel nacional, de repente, y solamente cuento con información de La Paz, o sea, yo tendría que adecuar, ¿no? Entonces, hay cosas que tendríamos, en base a esto, pero funcionan muchas tasas, ¿no? Es como la fórmula básica, pero ahí tenemos incluso las tasas de mortalidad, de letalidad y las tasas de, si hablamos de mortalidad específicas, pueden ser, ¿no? Por enfermedad, puede ser por edades o grupos etarios. Entonces, desde aquí parten y se construyen, digamos, nuestras otras tasitas. ¿Ya? Bueno, esto es prácticamente hacer los porcentajes, ¿no? Entonces, aunque suene obvio, miren, los números absolutos no nos dicen mucho, ¿no? Incluso para comparar es un poco difícil, para decir en un estudio ha habido 21 mujeres y 51 varones, y en el otro estudio ha habido, digamos, no sé, 50 mujeres y 80 varones. Entonces, números absolutos no me informa de mucho, ¿no? Entonces, sino que lo convertimos nosotros en porcentajes, ¿no? Y aquí está haciendo la conversión, ¿no? Para saber que los varones corresponden al 72,4% y las mujeres al 29,6%. Y ahí sí yo lo comparo, ¿no? Y puedo decir, en este estudio más había mujeres, digamos, o varones en relación al otro. Entonces siempre es más manejable como unidad de, ¿no? de frecuencia utilizar las cifras relativas o porcentajes. ¿Ya? Entonces, a ver, esto en el Excel incluso tenemos, no necesitan un programa estadístico, no necesitan eh, una super software, ¿no? Sino que se puede calcular todo esto de forma manual, ¿no? O con una calculadora común o con el Excel. Entonces, hasta ahí no tiene ningún problema. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora es lo que les había comentado, ¿no? Las tasas de uso más frecuente, como la de mortalidad, ahora que estamos haciendo esto justamente de la mortalidad por COVID-19, ¿no? Nosotros podemos ver, ahí me gusta para hacer el monitoreo, digamos, de esta enfermedad, me gusta el observatorio de la alcaldía. Observatorio COVID-19, a ver, aquí está. Observatorio COVID-19, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Este observatorio va tomando el pulso, digamos, de la enfermedad a nivel nacional, a nivel municipal, tanto en La Paz, el Alto. Entonces, buena parte de las cifras, que estos son valores absolutos, ¿no? Entonces, en los casos confirmados en Bolivia, y esto es en periodos de tiempo desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Bueno, eso también es útil, pero a mí me gusta el gráfico. Miren, esperaremos a que se cargue. Este gráfico está dando el número de casos en todas estas situaciones, ¿no? En Bolivia, en el departamento de La Paz, aquí está el departamento de Santa Cruz, el municipio de La Paz y el municipio del Alto. Entonces aquí, miren, está todo saturado, no puedo analizar bien. A ver, si yo quiero ver solo de Bolivia, entonces voy a inactivar los otros, ¿no? Entonces aquí, miren, voy a inactivar Santa Cruz, La Paz, el Alto, y cosa de que quede solamente Bolivia, ¿no? Entonces miren ahí, ahora sí, bueno, Departamento de La Paz más lo voy a inactivar, y ahí solo se ve la oscilación diaria, ¿no? Desde el 26 más o menos de julio, ¿no? De todos los casos que se han reportado. Bueno, sabemos nosotros que hay un subregistro, no siempre se puede llegar al total, pero igual hay una idea, ¿no? A nivel del Ministerio de Salud, ellos nos indican que habían calculado ellos la prevalencia oculta,
como una estimación de cuánto es los casos que no conocemos, que no se reportan en nuestro sistema de salud, y más o menos corresponde al 110%, ¿no? O sea que es harto de lo que conocemos, podríamos calcular que es el doble que lo que en la realidad puede estar sucediendo. Entonces, miren aquí, se ve que está como bajando, ¿no? Digamos, la tercera ola, y todos lo que han comentado estos últimos días es el ascenso, ¿no? Que ya se nota esto incluso en otros gráficos, 4 semanas de incremento sostenido ya indicaría el inicio de la nueva ola. Entonces, aquí estamos aplicando incidencias, ¿no? La identificación de casos en este momento, el periodo de tiempo es diario, ¿no? Mire, aquí está el 5 del 6, el 7, ¿no? Y ahí vemos el número diario, ¿no? También tenemos, si yo considero un periodo entero, como el caso que habíamos visto aquí arriba, desde el principio de la pandemia, aquí está la información de los casos confirmados, digamos, ¿no? Y este es un número, es una frecuencia, un número absoluto o frecuencia absoluta, ¿no? Los casos recuperados y los casos fallecidos, y todo esto hasta el 28 de octubre. Y a nivel departamental, ¿no? La misma información, y como este es un monitoreo municipal, está destacado en el municipio de La Paz, ¿no? Entonces aquí más o menos en este día 37 confirmados, ¿no? Recuperados, bueno, no ha habido fallecidos, y aquí tenemos el acumulado desde el inicio de la pandemia por municipio. No, si yo quiero calcular, esto en realidad es la oscilación de esta enfermedad es tan rápida que no amerita la prevalencia, más estamos utilizando las incidencias, ¿no? Incidencias semanales, incidencias diarias, pero van a ver, no hay mucha referencia a prevalencia, porque también la prevalencia se presta, como les decía, más a enfermedades crónicas, a enfermedades cuyo tiempo de latencia es más lento. En cambio, esto, como todas las enfermedades infecciosas, eso es rápida su variación, ¿no? Entonces aquí tenemos la situación de Bolivia. Miren, voy a añadir la situación del departamento de La Paz, ¿no? Igual está por debajo de los valores, pero está un poquito, ya se puede ver más o menos la misma tendencia. El de Santa Cruz es el más, a ver, le voy a inactivar el de Bolivia para que se note el de Santa Cruz. Bueno, primero el de La Paz para que se vea mejor. Miren, aquí también se ve esa tendencia de disminución, y en este momento ya cambiando como que el giro de la curva, ¿no? Ahora en Santa Cruz los casos son más, ¿no? Y aquí es mucho más evidente. Miren, ahí está el mismo juego que acabamos de ver, y desde aquí ya el incremento. Entonces, aparentemente hay varias teorías, hipótesis, ¿no? Aparentemente esto puede ser porque ya está circulante, ¿no? La variante Delta, y que esta variante tendría justamente esta característica, ¿no? De tener es más breve, digamos, y en los pacientes que no estarían vacunados, aparentemente esto sería más rápido y les llevaría a cuadros más graves. Después tenemos el municipio de La Paz, lo voy a inactivar el de Santa Cruz. Aquí tenemos el de La Paz. Generalmente va una semana aumenta, después disminuye, una semana aumenta y después disminuye, pero entre oscilaciones, digamos, esperadas que se tienen de ese tipo, se nota la tendencia, ¿no? Aquí igual de bajada, y aquí está como más estable. En La Paz y el Alto no se nota un incremento franco, así como de Santa Cruz, ¿no? Entonces, en los casos, miren, aquí hay un incremento, pero en general está como estacionario, tampoco se nota tanto de subida, ¿no? Y en el alto, a ver, lo voy a inactivar La Paz. Aquí tendríamos, ¿no? Y muy parecido esta parte donde está como estacionaria la situación, ¿no? Entonces ahorita yo creo personalmente la situación que más preocupa en el país es de Santa Cruz, pero en esta gráfica, ¿no? Pero si ustedes observan datos de otros departamentos, están también, ¿no? Cochabamba, está también dentro de este problema, no, no es esta.
está también Chuquisaca y Tarija, ¿no? Y también en la región, ya como ustedes deben saber, también en la región nuevamente se están incrementando los datos, ¿no? Digo los casos, en especial Argentina, Chile, ¿no? Y así. Entonces, miren aquí un ejemplo bonito de cómo se puede aplicar la incidencia, ¿no? Am, bueno, aquí tenemos, hemos visto los confirmados, también se puede hacer el mismo juego con los recuperados, con los fallecidos y el acumulado. Los fallecidos, afortunadamente, se ha reducido bastante, ¿no? Bueno, estos artefactos que tenemos aquí suelen ser cuando se acumulan los datos, ¿no? Y solo hacen el reporte de la semana, pónganse en un solo día y se meten al sistema y también puede dar esto de esa forma. Aquí tenemos vamos a inactivar este y este para que se vea el de Bolivia, ¿no? Ahí está. Entonces, más o menos como que en un día se ha reportado el 30 de septiembre, ¿no? 500 del 2021, así. ¿No? Entonces, ese día se ha debido, ¿no? Como les decía, registrar de un periodo de tiempo todos los fallecidos. A ver, vamos a ver en el Departamento de La Paz, ¿no? Y también no inactivaremos estos dos, el del municipio de La Paz. Ahí, ¿no? O este monitoreo ha comenzado donde ha tomado un valor acumulado y por eso podemos explicar también estos picos, ¿no? Como artefactos. Y hablando de las tasas, que estábamos viendo las tasas, aquí también nos da las diferentes tasas, ¿no? Entonces ya estamos viendo un poquito más, recordando en realidad, como nos decía en este documento, las tasas más frecuentes. Hemos visto desde cómo es la construcción básica de la tasa, que está aquí para los que han ingresado recién, que es recordatorio de cosas que ya han debido ver, ¿no? Aquí está número de casos de un evento de salud en un lugar y tiempo determinado sobre la población en el mismo lugar y tiempo, ¿no? La población en riesgo, diríamos. Y dependiendo de la necesidad, voy a multiplicar por 10, por 1000, por 10.000 o por 100.000. Entonces, aquí también está desarrollando en este documento que está en su página web, en su plataforma, está, me he pasado, las tasas más utilizadas, ¿no? De las tasas de uso más frecuente como la mortalidad, ¿no? La tasa de mortalidad que dice es una categoría de naturaleza estrictamente poblacional, a diferencia de los conceptos de muerte y de función que reflejan la pérdida de la vida biológica en forma individual. Eso también es algo grande, mortalidad podemos tener en general, pero también podemos especificar, ¿no? Mortalidad, digamos, en alguna edad o grupo etario específico, o por alguna enfermedad o factor de riesgo. Entonces se puede crear diferentes tasas, ¿no? Más específicas. Expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado, ¿no? Y está la tasa que les comentaba de mortalidad en general, que es el volumen de muertes ocurridas por una o todas las causas de enfermedad en el total de la población. He visto gráficos de mortalidad por diferentes enfermedades y se ha visto que hace unos años todo era infeccioso en nuestro país, ¿no? Pero ya deben ser unos 10 años o más que ya ha cambiado, ya ha virado, ya son enfermedades crónicas, ¿no? Cáncer, diabetes, hipertensión arterial, que producen la mortalidad general. Pero comparando esto con la situación de los últimos 2 años por el COVID-19, se ve realmente un incremento, ¿no? Y esto ha sido el aporte, digamos o el efecto que ha tenido esta enfermedad, al menos en la primera ola, ¿no? Que hemos tenido bastantes personas que han fallecido. Expresa el riesgo que tienen todos los habitantes de una población en un momento determinado de morir por cualquier causa. Ahora, en las tasas, hablar de mortalidad, también hay que ver la mortalidad o sea, uno ve como que una tendencia natural, diríamos, ¿no? Con los años, y si esto se mantiene dentro de lo esperado, diremos, es algo que es normal, diremos, entre comillas. Pero
hay que ver cuánto ha sido el exceso que ha habido, el aporte que ha habido en este caso por COVID-19. Entonces, muchos estudios es muy evidente, ¿no? El efecto que ha tenido al ver la mortalidad, comparando, ¿no? los valores de mortalidad, digamos, normal que teníamos los años anteriores a estos 2 últimos años. Entonces, se puede calcular también la mortalidad que ha producido esta enfermedad, ¿no? Y que ha dado evidentemente, ¿no? El aumento de los casos de muerte. Entonces, son tasas de mortalidad general, dice, o tasas brutas también se las conoce. Y bueno, aquí tenemos la fórmula, el total de muertes ocurridas por todas las causas en un área determinada durante un periodo de tiempo sobre la población del área a la mitad del periodo considerado por 1000. Esta del área de mortalidad es una de sus fortalezas, por ejemplo, en el doctor Tamayo. Me acuerdo que grupos enteros en la maestría han trabajado sobre el análisis de mortalidad y muchos se han organizado incluso para hacer sus tesis en relación a esto. Yo recuerdo el año pasado ya han egresado un grupo, casi todo el grupo se ha beneficiado, diremos, de este tipo de estudios y han calculado diferentes tipos de mortalidad, ¿no? También aquí está la tasa bruta de mortalidad por una causa determinada, como puede ser cáncer, que es una de las enfermedades que en los últimos años también ha demostrado el aporte, ¿no? en los valores de mortalidad. Aquí tenemos ya las tasas de mortalidad específica. Podemos nosotros darle la especificidad. Dice, es la que calcula cuando existen razones para suponer que la mortalidad puede variar entre distintos subgrupos de población. Esto lo puedo yo especificar por tipos, también por grupos etarios, ¿no? Puede ser, o sea, se puede hacer dependiendo de la enfermedad, ¿no? Se puede reorganizar esto. Expresa riesgo para subgrupos de población. Ahí tenemos algunas que son específicas, ¿no? Este es en el grupo de 60 a 64 años. Entonces, el número de muertes ocurridas entre los 60 y 64 años en un lugar y en un tiempo determinado sobre la población del mismo rango de edad a mitad del periodo considerado por 1000. Entonces, aquí está especificando, la especificidad que le da es por un grupo etario entre 60 a 64. Aquí hay otro ejemplo que ya es incorporando la enfermedad. Miren, aquí está por cáncer y en el grupo de edad entre 60 y 64 años. Entonces, de esa forma nosotros podríamos medir y hacer un monitoreo de este tipo de enfermedades, ¿no? Cómo van cambiando en el tiempo. Aquí hay otro ejemplo, tasa de mortalidad por todas las causas por sexo. Este caso es para varones y el de abajo para mujeres. Obviamente las enfermedades entre hombres y mujeres son diferentes, ¿no? Entonces, en las mujeres tal vez la mortalidad más relacionada a todo el proceso ¿no? Desde la gestación, embarazo, parto, puerperio, ¿no? En algunos casos dice no es posible obtener el dato exacto de la población expuesta y se utiliza por convención un dato aproximado. Entonces, esto es un indicador internacional, ¿no? Es dentro de nuestros indicadores em, a nivel internacional son como 4 o 5 indicadores que toman, ¿no? Ahí está la mortalidad materna, que en nuestro país siempre ha sido una de las más altas, ¿no? Hemos sido campeones siempre en este tipo de mortalidad, pero que estamos mejorando. Número de muertes ocurridas por complicaciones del embarazo, parto, puerperio en una determinada área durante un tiempo determinado, sobre el número de nacidos vivos. Entonces, este ha sido por convenio, diríamos, ¿no? Digo, por convención por la practicidad, porque era muy difícil obtener el dato exacto de, digamos, en un año, cuántas mujeres se embarazan o están en periodo de lactancia o están en periodo de puerperio. Entonces, para tener una aproximación es que utilizan el número de nacidos vivos ocurridos, ¿no? En ese tiempo, en esa área. Entonces, por su construcción es una razón, por eso también lo van a encontrar como razón de mortalidad materna, ¿no?
pero esta se utiliza para medir el riesgo de morir por complicaciones de embarazo, parto y puerperio. ¿Por qué dice que es una razón? Miren, hemos visto aquí por ejemplo. Este es una proporción, porque miren, es el número los que tienen el evento en salud en un tiempo y área determinada sobre la población de las personas que están en riesgo, bueno, en el periodo, en la mitad del periodo, y el numerador está incluido en el denominador, ¿ya? En cambio aquí es otra cosa, ¿no? Papas y abajo cebollas, digamos. Entonces es como decir hombres y mujeres, sanos, enfermos. Eso es una razón. Entonces, al buscar el denominador más conveniente, más aproximado, esto lo hemos convertido en una razón, como dice acá. ¿Ya? A ver, después dice el denominador correcto sería el número de mujeres que estuvieron embarazadas durante el periodo considerado, pero este dato es imposible de obtener, ¿no? También esto varía. Hasta que estemos consiguiendo el dato ya ha tenido su bebé, ¿no? Hasta que estemos consiguiendo el dato ya ha pasado el periodo el tiempo donde corresponde a esa definición. Entonces, por eso es imposible. Tenemos también la mortalidad proporcional, pero antes de continuar, miren, veremos las tasas que se calculan en este observatorio. Miren, tenemos la tasa de recuperación, que en estos municipios bueno, en este que está destacado es el municipio de La Paz, 93.7, y en el Alto un poquito menos de 92, a nivel nacional es 92.7, aquí la primera imagen, la primera columna, diremos, y en la de letalidad. Esta es una que se ha hablado bastante, ¿no? La tasa de letalidad, que está construida específicamente para este evento en salud, ¿no? Y en el numerador el número de o personas que han fallecido, y en el denominador están las personas que han sido o han dado positivos. De los que han sido positivos, ¿cuántos fallecen? Entonces aquí tenemos destacado en el municipio de La Paz, que es 2.5, en el municipio del Alto, que es 3, y a nivel nacional, que es 3.7. Estos valores no se han movido en las últimas semanas, prácticamente como deben ser, no sé, 9 a 12 semanas que no se han modificado. Entonces ahí ha habido un periodo, digamos, han descendido bastante los casos y ahora estamos, como les decía, en un momento estacionario, ¿no? En estos lugares, municipio de La Paz, el Alto, pero el nivel de Santa Cruz, ahora vamos a ver, bueno, en Santa Cruz ahorita es mayor de 4.2. Ahora, la letalidad no solamente depende de la severidad de la enfermedad, ¿no? También depende de los servicios de salud. Entonces, si se dan cuenta, todo esto apenas son estimaciones. Hemos dicho que había un subregistro, les acabo de decir, más o menos estimado en un 110% la prevalencia oculta, hablando en general, diremos, ¿no? Entonces, si entendemos que esto es así, los valores reales deben ser más altos, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos, aquí está también los casos confirmados por sexo y edad. Aquí está el de mujeres y aquí está el de varones. Y esto es interesante porque a nivel de al momento de hacer los informes para los maestros, para toda el área de educación, ahí podemos monitorear cuántos nuevos casos ha habido en la edad escolar y también en estas edades, ¿no? Miren, de 10 a 19 y en el caso de las universidades de 20 a 29. Entonces, se ha identificado también con semana a semana, ha habido semanas de mayor incremento, ¿no? Ahora resulta que por el cambio de estación, porque estamos entrando y ustedes han notado ya el cambio incluso, ¿no? En la lluvia, el calor y después frío. Entonces, por el cambio de estación es algo esperado que se incrementan las iras, ¿no? Y se incrementan las edas también. Entonces, aparte con esto de la lluvia, también tenemos un incremento esperado, diremos, en estas otras enfermedades que son transmitidas, ¿no? En general las que son transmitidas por vectores, al menos en el oriente. Pues con todo esto, el cuadro epidemiológico está bien complicado, ¿no? Para el país. Entonces, en general, los varones siempre han sido un poquito más
que las mujeres, esto más en edades un poquito mayores, ¿no? Pero esto ha ido cambiando también, o va cambiando con el tiempo. Este es el absoluto, el acumulado. Para hacer el seguimiento día con día hay que irlo restando, ¿no? También tenemos a los fallecidos por sexo y edad. Entonces, miren aquí se nota más que los que han, como un factor de riesgo que se ha determinado, se ha identificado, que es el ser varón, ¿no? Y eso también son datos acumulados en el municipio. Y aquí están, se nota más, ¿no? El número de fallecidos de este bracito del lado de los hombres y con edades avanzadas. Cuando se hablaba de los niños, aquí con esto del COVID, había que ver la mortalidad normal, como les decía, esperada en niños que suelen tener patología cardíaca o alguna patología crónica, ¿no? Entonces, que es esperado año con año, y sobre eso habría que calcular cuánto es el efecto de lo que ha incorporado el COVID-19 en estos valores, ¿no? Entonces, ese también es una forma de hacer el seguimiento y el monitoreo. Cuando no tenemos estos datos al 100%, como les decía, hay un subregistro, entonces puedo recurrir a esta mortalidad, digamos, incrementada por, al menos en estos 2 años, por COVID-19. Entonces, para ver la diferencia con la mortalidad normal o esperada, ¿no? Entonces, ahí les dejo para la página, ¿no? Miren, he puesto observatorio COVID-19 La Paz y me sale el observatorio, ¿no? Miren, aquí están las incidencias de acuerdo a la mancha urbana en la ciudad de La Paz. Aquí hay una correspondencia entre los macrodistritos que son más poblados, suelen ser los más afectados, ¿no? Como en este caso el sur, ¿no? Y eso también es acumulado. Si quieren hacer un seguimiento, se puede hacer, ¿no? Miren, aquí tiene, cada uno de ellos tiene un detalle, aquí hay un detalle por zonas en tablas, y se puede hacer el monitoreo eh, descargando sus bases, ¿no? Que te permite descargar. Aquí está en tablas y se puede buscar una zona específica. Miren, Villa Fátima, el macrodistrito corresponde, en mi caso, ¿no? A periférica, y ahí aparece por lugar, ¿no? Los casos positivos, los casos recuperados, fallecidos y el total. Entonces, otra cosa que me gusta de esta página es que se puede descargar las bases de datos. Por ejemplo, aquí, miren, aquí dice, yo puedo verlo, bueno, descargarlo como imagen en cualquiera de estos formatos. Puedo obtener los datos. Aquí le voy a decir, quiero en Excel. Y con esto se puede reproducir estos gráficos. Pueden ustedes hacer otro tipo de gráficos, ¿no? Nosotros en la facultad, así haciendo un paréntesis, con esta base, con esta página, construimos el boletín epidemiológico calculando el RT, ¿no? Que es como el RO, ¿no? Número, o sea, o sea, queriendo estimar, digamos, la transmisibilidad de la enfermedad. Esto se calcula con una serie de fórmulas que, para hacerlo más fácil, hay calculadores, ¿no? Entonces, automáticos que hay en Internet. Entonces, utilizamos esta base de datos que nos ofrece el municipio, y con esto podemos hacer el monitoreo de la incidencia y también de, en este caso, la tasa de transmisibilidad con el RT, esto semanalmente. Entonces, miren, por fecha me está dando, estas 4 columnas son las 4 que aparecen en el gráfico. Este es de Bolivia, Santa Cruz, estaba Bolivia, Santa Cruz, La Paz, El Alto, ¿no? Entonces, en ese orden, en el mismo orden que aparecen aquí, lo vamos a revisar. Aquí está, ¿no? Bolivia, Bolivia, La Paz, Santa Cruz, municipio de La Paz y municipio de El Alto. Entonces aquí está, sería Bolivia, departamento de La Paz, Santa Cruz, municipio de La Paz y municipio de El Alto. Y ahí tienen ustedes hasta la fecha, ¿no? Bueno, hasta el 28 de octubre. Hay días en que ellos no hacen miren, aquí falta del 21, 22 y 23.
¿no? Entonces, hay días en que ellos, no sé, tienen ausencias de los valores, pero aún así es útil, ¿no? Entonces, con esto se puede estimar, ¿no? Entonces, ahí tienen un ejemplo, digamos, para poder, yo puedo reproducir, les decía, bueno, esta fecha no va a salir tan bonita, pero se puede reproducir, digamos, este es del alto. Mm, no, la fecha tengo que arreglar, ¿no? El formato de la fecha. Miren aquí, está así, ¿no? Con la hora más. Bueno, esto es cuestión de darle forma, de darle formato al documento y ya pueden ustedes crear también sus propias curvas o sus propios gráficos, ¿no? Y así. Entonces, aquí hemos visto ya un ejemplo de cómo se está aplicando, ¿no? Estos conceptos que estamos viendo en tasas, tasa de mortalidad, tasa de letalidad, bueno, aquí hay otras tasas de muerte, digamos, o de mortalidad en general, de mortalidad específica, pero haciendo viendo la aplicación de estos indicadores en la actualidad, nos sirve mucho esta página, ¿no? Entonces, para los que han ingresado recién, aquí están las tasas, ¿no? Tasa de recuperación, de letalidad, también tenemos valores absolutos, que nos está informando aquí, ¿no? Puros valores absolutos. Aquí arriba también hemos visto puros valores absolutos, que igual para hacer un seguimiento nos sirve. De los dos hospitales, perdón, 3 hospitales municipales, ¿no? Se puede calcular un índice de ocupación de camas, ¿no? Donde ahorita tal vez no es tan demandado, pero esperemos que no sea posteriormente, ¿no? Y así. Ya, entonces eso estamos haciendo. Hemos visto más o menos cómo es la aplicación de estos indicadores, ¿no? Aquí tenemos la mortalidad proporcional, que es la medida empleada para mostrar la proporción de la mortalidad por una causa específica. Expresa el porcentaje de muertes que se deban a una causa específica. Entonces, no siempre es posible, ¿no? De forma segura, así como les decía, en el mismo COVID hay un subregistro. Muchas personas que, si bien han muerto por COVID-19 en un momento de mucha necesidad, no han mencionado que esto ha sido así, ¿no? Porque era muy difícil lograr eh, hasta una funeraria que pueda atenderles, ¿no? Y el protocolo y los costos y todo para COVID era muy diferente. Entonces ha habido un subregistro importante. Entonces es muy difícil calcular específicamente, digamos, en el caso de COVID-19. Pero de forma indirecta nos puede servir esto, ¿no? De la mortalidad incrementada en estos últimos años, que podemos atribuirle en estos 2 últimos años a esta enfermedad. Aquí está la fórmula, muertes en un ejemplo, muertes de mujeres ocurridas por todas las causas en un área determinada durante un periodo de tiempo, sobre el total de muertes ocurridas en la misma área durante el mismo periodo de tiempo por 100. Entonces, eh, podemos nosotros también esto aplicarlo, ¿no? En otras enfermedades, en otros lugares, etc. Y así, aquí está la tasa de letalidad. Dice, es una medida de gravedad de una enfermedad considerada desde el punto de vista poblacional que se define como proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos en un periodo y área determinados. Entonces, esto se ha visibilizado más, ¿no? Todos estos aspectos epidemiológicos se han visibilizado mucho más con esto de la pandemia. Ahora, hasta los periodistas ya saben discriminar qué es una tasa de mortalidad y qué es una tasa de letalidad, ¿no? Entonces, todo este problema ha volcado su atención incluso a las publicaciones, a los niveles de evidencia, a los tipos de estudio, qué es eficacia, qué es efectividad, ¿no? Entonces, como nunca, ¿ya? Después tenemos, bueno, la fórmula, ¿no? El número de muertes por una enfermedad en un área y en un periodo determinado sobre el número de casos diagnosticados de la enfermedad en el mismo
lugar y en el mismo tiempo. Entonces, esto, miren, aquí también nos dice que hay un subregistro, ¿no? Es difícil obtener los denominadores. Entonces, por lo cual se estima de esta forma. No, tratamos de aproximarnos también, ¿no? No siempre se puede conseguir los datos. Entonces, igual los datos son útiles, ¿ya? No crean que esto ocurre solo en Bolivia, no, también en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, natalidad, otra tasa bruta de natalidad, ¿no? Que es un índice que relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada, en una población total, que también es un indicador, digamos, importante, que mide los países también, ¿no? La, digamos, todo el monitoreo que se hace a nivel internacional. Mide la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Ya la tasa de natalidad, ahí tenemos también la fórmula. Y bueno, ya entramos a lo que es morbilidad. Entonces, la aplicación de estas tasas es amplia, ¿no? Entonces, hemos visto mortalidad, hemos visto natalidad y ahora estamos viendo morbilidad. También como una cosa grande, ¿no? Y se puede especificar también, ¿no? Esto se puede, dice, las unidades que se pueden medir son personas enfermas, las enfermedades y los episodios de enfermedad. Y bueno, y ahí comenzamos con lo que ayer habíamos visto, ¿no? Dentro de enfermedad, ¿no? Esta proporción, ¿no? Que es la prevalencia, y eso ya lo hemos visto, prevalencia de punto, prevalencia de periodo, después está la incidencia, la tasa de incidencia o densidad de incidencia y la incidencia acumulada. Entonces, eso serían todas las formas de medir o de expresar, de estudiar, de presentar, si quieren, todos los indicadores en el área de frecuencia. ¿Ya? A ver, aquí tenemos, bueno, esto también algo que en síntesis nos dice, ¿no? Incidencia significa casos nuevos, prevalencia, todos los casos. Esto Luz creo que ya nos había respondido el primer día, ¿no? O ayer, o digo, sí, ayer. Mide el riesgo de enfermar, mide el riesgo de estar enfermo. Y entonces también esto mucho depende también del tipo de enfermedad. Para este tipo de enfermedades así con variabilidades muy dinámicas, diremos muy rápidas, es mejor incidencia, ¿no? Y para enfermedades con un tiempo de latencia más lento, es más útil la prevalencia. ¿Ya? Haciendo algunas, para redondear, ¿no? Las diferencias. La incidencia, numerador, número de casos nuevos, la prevalencia, número de casos existentes. El denominador es el mismo, ¿ya? Para los dos. Énfasis en el caso de la incidencia, que el evento sea un caso nuevo, el momento del inicio de la enfermedad. Eso también es importante en la incidencia. No es lo mismo tener una enfermedad inicial a que ya sea una enfermedad donde el estado del paciente ya está muy avanzado, ¿no? Entonces hay que ver para analizar, para hacer estudios dentro del área de riesgo que aplican incidencia, justamente el inicio del estudio de la enfermedad, ¿no? El punto cero, como dicen. En cambio, la prevalencia, dice, hace énfasis en la presencia o en ausencia de la enfermedad, el periodo de tiempo es arbitrario, ya que es como una foto en un momento dado. Esto para recordarlo, porque es muy gráfico, es muy claro, ¿no? Prevalencia es como una foto, la incidencia, para discriminar de los antiguos, los casos nuevos, sí o sí tengo que hacer un seguimiento. Entonces, en un mismo estudio, muy difícil hacer los dos. Acuérdense, yo veo todavía protocolos donde dice identificar la incidencia y la prevalencia. O sea, no es que es imposible. Vamos a imaginarnos un estudio de 10 años o más. En 10 años yo podría calcular la incidencia y la prevalencia. Yo puedo determinar, quiero saber la prevalencia en el 2018. Exactamente, saco como una foto del 2018 de los datos y ahí tengo la prevalencia del 2018, ¿no? De tal enfermedad. En cambio, quiero la incidencia de esta enfermedad
es una incidencia anual, digamos, ¿no? Pero mm, yo puedo querer por de un año determinado, ¿no? Tal vez desde el 2018 hasta el 2019, o puedo querer una incidencia acumulada de todo el periodo, de los 10 años, ¿no? Entonces, si yo tengo un seguimiento y tengo una información así detallada por años y también puedo hacer indicadores acumulados en todo el periodo, ahí sí puedo calcular en un solo estudio incidencia y prevalencia. ¿Ya? Pero en general no es así, así que esas son excepciones, diremos, traten de, cuando hagan ustedes, propongan sus tesis, es muy difícil calcular en un mismo estudio incidencia y prevalencia, ¿ya? Después están los usos, dice, en la incidencia expresar el riesgo de pasar del estado sano al estado de enfermedad y en el caso de la prevalencia, estimar la probabilidad de enfermedad de la población en el periodo de tiempo que se estudia. En la incidencia, dice, es la principal medida de frecuencia de enfermedades o procesos agudos, ¿no? Aunque en algunos casos puede usarse para enfermedades crónicas, ¿ya? Pero en la aplicación más, digamos, relevante es para enfermedad aguda. Es más útil que la prevalencia en los estudios de causa, ¿ya? Vamos a ver un poquito dentro de causalidad, lo que está en riesgo. Esos son los que estamos viendo. Les he puesto los documentos de los estudios que se utilizan en esta área, ¿no? Que son de riesgo, ya sea en el área, digamos, antes de la enfermedad y después de la enfermedad. Antes que sería de riesgo y después que sería pronóstico. Entonces, de ahí vienen nuestros estudios de casos y controles, cohortes, ¿ya? Entonces, esto me sirve, ¿no? Más pasar, digamos, Doctora, no hay audio. No hay audio.
Compañeros, ¿escuchan algo? Se te escucha claro y fuerte. Oh, A sí, ustedes se les escucha, pero la doctora creo que se ha salido, ¿no ve? sí, se salió. Habrá que esperar, debe estar mal su conexión.
Se me ha ido la señal, ya, pero a ver, me he ubicado mejor, creo que ahora sí no voy a tener problemas con la señal. Ya, entonces, redondeando un poquito para no cansarles, entonces estamos viendo dentro del área de frecuencia, ¿no? Todos los indicadores que podríamos utilizar, ¿no? Hemos visto ayer y al inicio que son la prevalencia, la incidencia. Hoy día ya hemos complementado con tasas, eh, pueden ser genéricas o pueden ser específicas, y estamos yo creo hasta aquí podríamos ya tener como un recordatorio también de lo que ya se conocía, y para aplicar y para que vean, ¿no?, cómo se está aplicando esto en lo que es el monitoreo municipal de COVID-19. ¿Ya? Ahora sí, entrando a lo que nos corresponde al área de riesgo, ¿no? Entonces hemos visto medidas de frecuencia, ahora vamos a ver medidas de asociación. Ahora sí les voy a compartir, espero que no se me vuelva a colgar. Tal vez mucho le estoy exigiendo a mi equipo, no sé, pero bueno, ahora sí. En relación al área de riesgo, vamos a encontrar otros indicadores, ¿no? Estábamos viendo el documento que también nos sirve. En el documento está también la parte de riesgo en relación al riesgo relativo, cómo se construye. Pero para entender un poquito más la diferencia entre riesgo y pronóstico, he encontrado una presentación que me ha parecido completa y es basada en el libro de Fletcher, ¿no?, que es un autor importante dentro de lo que es la epidemiología clínica, y por eso voy a aprovechar esta presentación. ¿Ya? Entonces dice justamente va a ser la diferencia entre riesgo, ¿no?, para hablar de pronóstico, ya entrando ya un poquito más al detalle del análisis de supervivencia o análisis de sobrevida, y vamos a terminar buscando un artículo donde haya estas curvas de Kaplan y Meyer que hablan del análisis de supervivencia o de sobrevida. ¿Ya? Entonces, a ver, todavía se ve un poquito inestable mi conexión, pero me van a avisar si tienen algún problema. Yo creo que pueden visibilizar, ¿no? Entonces, aquí hay antes de irnos por esta parte, hay una diapositiva donde se ve muy bien la diferencia de riesgo. Aquí está, ¿no?, la diferencia de riesgo y de pronóstico. Entonces, aquí está bien clara la diferencia. El paciente que está sano tiene la incidencia de factores de riesgo, que puede ser su edad, que fuma, puede ser la dieta que le produce dislipidemia, puede ser estilos de vida, como ser un estilo sedentario, pueden ser factores no modificables, como ser varón, o puede ser también como factor de riesgo alguna enfermedad ya, ¿no? Aparte de la que nosotros queremos medir. Entonces aquí tenemos que en algún momento esta persona sanita se enferma. Aquí tenemos la enfermedad, que es en este caso, en el ejemplo, el infarto agudo de miocardio, dice, ¿no? Esta enfermedad marca la diferencia entre lo que es riesgo y lo que es pronóstico. ¿Ya? Entonces, cualquier enfermedad puede ser. Entonces, aquí tenemos que todos estos factores yo puedo medir y puedo decir cuál es el efecto de la edad para que tengan infarto, cuál es el efecto del tabaco para que tengan infarto, y así, ¿no? Y una vez que ya son enfermos, o sea, que ya han tenido el evento en salud, a ver, ahora sí, una vez que ya han tenido el evento en salud, ¿qué ocurre? Que pueden tener, miren, ya hablamos de factores pronósticos, ¿ya? Entonces aquí tenemos que pueden ser los mismos, miren, sigue siendo la edad, puede ser tabaco o pueden ser otros, ¿no?, factores pronósticos, pero la idea es que son factores que van incidiendo sobre la persona, pero ya no va a ser el desenlace, que es enfermedad, ¿no?, sino que el desenlace va a ser otros desenlaces. Miren, puede ser que fallezca, puede ser que tenga otro infarto o puede ser que se recupere. Entonces,
miren, el inicio de todo lo que es riesgo es que el paciente es sano, el final o la variable de respuesta es que tenga la enfermedad o el evento en salud. En cambio, cuando hablamos en pronóstico, el inicio es que tenga la enfermedad, ¿no? La variable de exposición puede ser cualquiera de estas, y las variables de respuesta o la variable de respuesta pueden ser varias, son estas, ¿no? Puede ser que fallezca, puede ser que tenga otra enfermedad o se complique o puede recuperarse, ¿ya? Entonces, esta me parece una diapositiva clave para entender todo lo que es pronóstico y lo que es riesgo. Cuando ustedes quieren hablar de riesgo, tiene toda una teoría también esto, ¿no? Un poquito vamos a ver, aprovechando esta presentación, ¿no? Aquí está. Bueno, en pronóstico es la predicción del curso de la enfermedad una vez que ésta inicia. Todo el tiempo nos van preguntando sobre esto, ¿no? Los pacientes de un familiar quieren saber qué cosa tiene, cuánto va a durar, qué problemas puede tener, cuál es la probabilidad de que puedan fallecer, o sea, si es una enfermedad grave, que tiene cura, que no. Entonces, todo está dentro del área de pronóstico, ¿no? Usualmente se mide desde el momento del diagnóstico, como les decía, el diagnóstico de la enfermedad. Y esto puede darse de forma oportuna, el diagnóstico, o tal vez de forma tardía. También hay que reconocer que el momento de hacer el diagnóstico va a ser determinante, ¿no? Pero esto es variable y poco preciso, ¿no? No se puede determinar exactamente cuándo comenzó una enfermedad, ¿no? Así de forma precisa. Puede expresarse en mortalidad o en supervivencia en términos de tiempo, también como recaídas o recurrencia de la condición. Entonces, este puede ser un ciclo, de repente tiene una recaída y otra vez estamos dentro del área de pronóstico dando vueltas, ¿no? Esto es diferente. Los estudios donde se hablaba de la historia natural de la enfermedad, o sea, nosotros todo el tiempo hemos tenido la duda, ¿no? De cuál es la progresión de las diferentes enfermedades. Entonces, con el pretexto de conocer la historia natural de la enfermedad, muchos investigadores han hecho atrocidades, ¿no? En momentos de guerra, etcétera, ¿no? Enseguida vamos a ver. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? El pronóstico de la enfermedad sin intervenciones o cuidados médicos, ¿ya? Por eso dice natural. Queremos saber, pues, qué es lo peor que le va a pasar al paciente si es que no hago ninguna intervención, ¿no? La importancia de describir la severidad de la enfermedad y establecer prioridades para programas de salud, responder preguntas de los pacientes y establecer una línea basal para comparar tratamientos nuevos. Sobre eso yo puedo decir, esto es lo peor que puede pasar, entonces si yo le doy esto y le mejora en esto, entonces ya puedo ver claramente la diferencia del beneficio de la nueva intervención o del nuevo tratamiento, ¿no? En esta historia natural de la enfermedad tenemos una fase preclínica y una fase clínica. La fase preclínica dice, como dice su nombre, ¿no? Preclínica, o sea, antes de los síntomas o signos. Dice el inicio biológico y es muy difícil de identificarlo. Cuando la célula, digamos, se ha empezado a enfermar o ha empezado a nacer, no sé, el cáncer o algún, o sea, el determinar ese inicio biológico es muy difícil, ¿no? La evidencia patológica, eso solo si se busca. Si yo me hago exámenes periódicos de salud, es muy probable que haga un diagnóstico oportuno de algo que recién está comenzando, ¿no? Pero si no lo busco, como es la mayoría de la población, nadie está haciéndose exámenes periódicos de salud, ¿no? Eso no es frecuente. Una vez que se presentan los síntomas, aquí ya tenemos signos y síntomas, hay que buscar la atención, el diagnóstico y posterior a esto el tratamiento y ahí tendríamos ya la diferencia, ¿no? Entre esta fase preclínica y la fase clínica. Miren, les comentaba estas atrocidades, ¿no? El experimento Tuskegee, ¿no? El Alabama USA, otro en los pacientes de raza negra en relación a la sífilis. Bueno, este es en realidad el experimento que eran personas que estaban condenadas a muerte, ¿ya? Pero de todas formas, esto se hizo en estos años, miren, y en el medio
que es 1947, ya se había descubierto la penicilina, pero para tener el resultado del estudio, que era saber, ¿no?, cómo era la historia natural de la enfermedad de la sífilis, han permitido que estas 399 pacientes continúen hasta la progresión final de su enfermedad, no solo para responder a esta búsqueda de conocimiento. Entonces, este es incluso uno de los experimentos emblemáticos que fundamentan ahora las normas éticas, ¿no? Y éticas en la investigación. No podemos hacer esto, ¿no? Entonces, pero bueno, es una forma que se hizo, ¿no? Y queda como dato histórico de cómo se procedió para conocer la historia natural de la enfermedad, ¿no? Aquí ha nacido este informe Belmont justamente dentro de las normas éticas a raíz de este experimento, ¿no?, que habla sobre los principios y guías éticas para la protección de los sujetos humanos en investigación. Ya habiendo la penicilina, no podían ellos haber continuado con la progresión así hasta final, ¿no?, hasta que morían de sífilis. ¿Ya? El curso clínico de la enfermedad es la evolución o pronóstico de una enfermedad, y todos queremos saber, ¿no?, cómo es, y peor si es una enfermedad nueva, como la que estamos enfrentando ahora, ¿no? Entonces dice, de manera que la historia natural de la enfermedad ha sido afectada. Bueno, queremos ver la evolución, que esto puede ir cambiando también, porque nosotros vamos cambiando, los lugares, las exposiciones, todo también va cambiando, ¿no? El COVID-19 hace 20 años no hubiera sido lo mismo que ahora. Por ejemplo, ahora tenemos más población obesa, ¿no? Y que hace un factor primero de riesgo para enfermedad, y también un factor pronóstico para muerte. Se ha visto que los pacientes que tienen obesidad tienen más probabilidad de morir porque están como ya con un estado proinflamatorio, y resulta que esta enfermedad había tenido la activación de todo este sistema, digamos, de inflamación, que afecta también la parte de la coagulación, y ya, ¿no? Entonces esto ha afectado más, ha sido más frecuente la muerte en pacientes obesos, ¿no? Entonces este ha sido un factor pronóstico determinante. A veces los pacientes pueden tener signos y síntomas, pero no consultan. Eso, como les decía, no podemos primero saber el inicio biológico de una enfermedad, y menos cuando hay signos y síntomas y el paciente no busca hacerse una atención donde hagan el diagnóstico, es peor todavía, ¿no? Entonces aquí podemos ver que es determinante también aquí están los dos periodos, ¿no? Y es determinante el momento del diagnóstico. Miren, en esta fase preclínica podemos tener de repente por ahí el inicio biológico que no se puede determinar, la evidencia patológica si se busca, ¿no? Por aquí ya comenzó la evidencia, ya se detecta, ya es detectable en alguna forma diagnóstica, que si se busca se puede encontrar, ¿no? Pero si no, como no solemos hacer exámenes periódicos de salud, no lo hacemos. Y ya comienzan después los signos y síntomas, ahí ya comienza nuestra fase clínica, ¿no? Y ahí tenemos que suele darse la búsqueda de atención médica y recién el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, ¿qué hubiera sido si este diagnóstico hubiera sido aquí, cuando ya se tenía la evidencia biológica pero no se buscó? Esto hubiera sido diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que les decía, la diferencia de los factores de riesgo con los factores pronósticos, creo que ya está claro. No son necesariamente los mismos, pero pueden ser. Hemos visto edad, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo sobre el infarto agudo de miocardio, donde está la baja presión arterial como un factor, ¿no? A ver, vamos a ver si es de riesgo o es pronóstico. Pero durante un infarto agudo de miocardio es un signo de mal pronóstico, dice, ¿no? Entonces puede ser de inicio un factor de riesgo, pero ya una vez que estamos en el área de pronóstico, es de mal pronóstico, dice, ¿no? Algunas veces son los mismos, como habíamos visto, edad, que estaba en los dos lugares de nuestro esquema, ¿no? Las grandes diferencias, ya hemos mencionado, que, miren, en riesgo generalmente son sanos y en pronóstico son enfermos. Y los desenlaces
En el riesgo es la enfermedad. En el pronóstico pueden ser las consecuencias como ser muerte, complicaciones o recuperarse. Allí recién entraba el cuadrito o el esquema que acabo de mostrarles. Entonces, hay que saber cuándo y cómo hacer estudios de pronóstico, ¿no? Los estudios poblacionales son una detallada descripción de los pacientes y el sitio de desarrollo, ¿no? Los estudios poblacionales podríamos decir que son los descriptivos, que es lo que más conocemos, que es utilizando el área de frecuencia, o sea, prevalencias, incidencias, ¿ya? El inicio del estudio especificado en el tiempo del curso de la enfermedad, ya estaríamos hablando de querer hacer un seguimiento. Entonces aquí ya estaríamos hablando o en el área de riesgo o en el área de pronóstico, ¿no? Aquí hay que ver el seguimiento, ¿no? Tiempo de seguimiento y cómo voy a medir los desenlaces, ¿ya? Entonces ya estaríamos pensando en cómo hacer el estudio dentro de estas dos áreas. Son bien parecidas, ¿no? Entonces, me voy a volver al esquema. Miren, son bien parecidas. Por eso los mismos tipos de estudios responden a ellas, como ser estudios de casos y controles y estudios de cohortes. En esos dos es que les he hecho también el foro y la tarea, ¿no? Entonces está en base a esos dos diseños que son los que responden a los dos, o sea, puedo hacer casos y controles y cohortes en riesgo y puedo hacer casos y controles y cohortes en pronóstico, ¿ya? Así que para eso nos sirve. Entonces, aquí ya podemos identificar bien las variables, ¿no? En un estudio de casos y controles, también esto es importante, yo comienzo del desenlace de la variable de respuesta, si quieren la variable de dependiente, ¿no? Entonces, en este pedacito donde dice riesgo, la exposición, digamos, es edad y la variable, esta es la de la independiente, diremos, ¿no? La de exposición o la variable predictora también se llama. Y la variable de respuesta es infarto agudo de miocardio. Entonces, yo para hacer un estudio de casos y controles, el estudio de casos y controles parte del desenlace, entonces parte de este, ¿no? Del infarto agudo de miocardio. Este define casos, son los con infarto y los controles los sin infarto. Y voy buscando la exposición, que sería la edad, ¿no? Por eso también son mal llamados retrospectivos, ¿ya? ¿Cómo sería un estudio de casos y controles en el área de pronóstico? El estudio de casos y controles sí o sí necesita una sola variable de respuesta. Entonces voy a escoger una de estas, digamos muerte, solo puede ser una, ¿ya? Entonces yo digo muerte me va a definir casos y controles. Entonces yo digo los casos han sido los que han muerto, los controles los que no han muerto. Y la exposición puede ser, digamos, tabaco, el hecho de fumar. Obviamente todo esto en pacientes que ya han tenido un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, ya voy a juntar casos con la muerte, controles sin que no hayan muerto, ¿no? Y voy buscando en historias clínicas o les hago un cuestionario, no sé, y voy viendo su hábito tabáquico, ¿no? Mirando para atrás. Eso sería un estudio de casos y controles. ¿Cómo sería la cohorte? La cohorte comienza de la exposición. Entonces, ¿cómo sería en riesgo? Digamos, yo quiero que la exposición sea sedentarismo, ¿ya? Entonces, esta es la que define la división de grupos, expuestos y no expuestos, o sea, sedentarios y no sedentarios. Entonces ya tengo la exposición, ¿no? Y voy buscando en el tiempo, digamos, no sé, pueden ser años, ¿no? ¿Cuántos van a tener infarto de miocardio, ¿no? Y en un grupo, en los sedentarios, y cuántos no van a tener infarto de miocardio en el otro grupo, que es ser activos, ¿no? Entonces, ese es el estudio de cohorte, donde voy haciendo para adelante, ¿no? Y esto puede ser un problema también, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden pasar 20 años en que una persona sana pueda tener un infarto agudo de miocardio. ¿Y será que mi estudio dura 20 años? Entonces, esa es una desventaja, ¿ya? De los estudios de cohortes. Pero ¿cuál sería la solución?
escoger una enfermedad, o sea, son un evento en salud que sea rápidamente, que pueda aparecer rápidamente. ¿Ya? Si hay una persona con dislipidemia y digamos edad avanzada, como que es mucho más frecuente que podría tener un infarto agudo de miocardio. Entonces el desenlace tendría un tiempo de latencia, digamos, no va a ser de 20 años, posiblemente sea de menos años, ¿no? Entonces hay que ver desenlaces que sean, entre comillas, que ocurran rápidamente, ¿ya? No puedo hacer un estudio para cáncer, digamos, porque el cáncer, si yo, digamos, tengo una exposición, digamos, fumar tabaco, ¿no? Y hasta que se produzca un cáncer de pulmón evidente en la fase clínica, va a tardar, puede ser 20 años o alrededor de eso, entonces no es práctico, ¿no? Si tienen enfermedades cuyo tiempo de latencia es así de largo, es mejor convertirlo en caso y control. Es más rápido, es más fácil. Ahora encuentro los que han tenido un infarto agudo de miocardio y busco los que no han tenido y les hago encuestas para buscar hacia atrás cómo era su exposición al tabaco, ¿no? Y en el área de pronóstico, lo mismo, si quiero hacer una cohorte, voy a partir de la exposición. Digamos que la exposición va a ser, no sé, edad. Entonces puedo decir, todos los que han tenido ya un infarto agudo de miocardio, si consideramos edad, yo puedo hacer los expuestos y los no expuestos. Digamos, edad mayor de 65 años y los menores de 65 años. Los expuestos van a ser los que tienen más probabilidad de tener la enfermedad, que serían los mayores de 65 años. Los voy siguiendo en el tiempo y voy a buscar un desenlace. En el caso de la cohorte, pueden ser varios desenlaces. Puedo medir los tres: muerte o complicaciones y puedo medir recuperación, pero solo me permite una variable de exposición, ¿ya? En cambio, en el caso control es al revés, me permite una sola de respuesta, pero pueden ser varias de exposición. Entonces son muy parecidos los dos, salvo estas diferencias, ¿no?, que estamos mencionando. Entonces, aquí, bueno, esto ya habíamos visto. Medición de los desenlaces, los estudios de pronósticos, bueno, generalización de los resultados. Este es importante, miren, el tiempo de inicio. Para hacer una cohorte dentro del área de pronóstico, no voy a pues hacer unos que están bien avanzados en su enfermedad y compararlos con otros que recién están debutando con la enfermedad. No puedo hacer eso. Tengo que tratar de agrupar personas que estén más o menos en el mismo tiempo. Y eso es lo que se denomina el tiempo cero. Entonces podría ser el inicio de los síntomas o el momento del diagnóstico o el inicio del tratamiento, ¿ya? Y eso en el caso de la cohorte, que es el que es de seguimiento, ¿ya? ¿Qué puede cambiar el pronóstico? ¿No? Puede cambiar, los diferentes factores pronósticos pueden hacer cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico precoz, ¿no? Aquí tiene su esquema. Bueno, no sé si pueden apreciar bien, pero miren, aquí se hace el diagnóstico. Bueno, esta es la historia natural de su enfermedad, diremos, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Y una vez que hemos tenido el diagnóstico, ya no, ya se ha interrumpido porque ha habido un tratamiento, una intervención, ¿no? Y desde el 91 ha vivido hasta el 95. Pero miren, el diagnóstico precoz, ¿no? Que hubiera sido aquí más antes, tal vez cuando apenas estaba siendo evidente la enfermedad, aunque no tuviera de repente síntomas, es que ha permitido mayor tiempo de supervivencia, ¿no? Y además un tratamiento oportuno. Entonces, el tratamiento oportuno es un factor pronóstico, así como edad, así como tabaco, es un factor pronóstico que puede hacer el cambio en el desenlace, ¿no? Puede hacerlo cambiar de repente a recuperación y no siempre muerte, ¿no? Después tenemos que considerar el tiempo de seguimiento.
Ya el tiempo de seguimiento depende de la enfermedad, como dice aquí, y ya les había dicho, alguien ha preguntado esto, me acuerdo de la primera clase o la segunda, donde decían, ¿quién define, no? ¿Quién define la enfermedad? Si es una enfermedad con un tiempo de latencia rápido, es un seguimiento corto. Si es una enfermedad o un evento en salud con un tiempo de latencia largo, entonces eso, el seguimiento también va a ser largo. Entonces hay que ver qué tipo de enfermedad. Si yo quiero ver cáncer, ¿no? Y les he dicho, es muy largo, pero quiero verlo dentro del área de pronóstico, que significa que ya tiene el diagnóstico, ya está con el tratamiento y yo puedo estimar, digamos, cómo es el pronóstico del paciente con determinado tratamiento versus el otro tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo será un paciente solo o un paciente apoyado por su familia? ¿Cómo será un paciente bien nutrido en comparación con uno que no tiene buena nutrición? Entonces, esto sería interesante. Y en nuestro medio no tenemos este tipo de estudios que se requieren. Y ahora, hablando de cáncer, hay muchas personas que se ha incrementado bastante el número de personas con esta enfermedad. Entonces, sería oportuno hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Aquí tenemos los diferentes desenlaces. Habíamos visto tres, como muerte o complicaciones que podría estar dentro de malestar, discapacidad, ¿no? O de repente tener otra enfermedad. Y también podemos incluir la insatisfacción. Si hablamos del área de riesgo, también podríamos tener un desenlace de muerte o de enfermedad o también de malestar o de discapacidad o de insatisfacción. Entonces, funcionan estos desenlaces tanto para el área de riesgo como para el área de pronóstico. ¿Ya? Entonces, una persona que, digamos, no hace caso de o no tiene una cultura dentro de las normas de tránsito, ese desconocimiento o esa falta de conocimiento, de disciplina, puede llevarle a un accidente de tránsito y tener el desenlace de muerte, ¿no? Entonces, esto dentro del área de riesgo. Sí, también puede darse obviamente en el área de pronóstico, que es lo que más hemos visto con ejemplos, ¿no? La enfermedad lo hemos visto más en el área de riesgo, factores de riesgo, edad, tabaco, etcétera, que la van exponiendo para que tenga un determinado evento en salud que puede ser enfermedad. Malestar simplemente o disconfort, ¿no? Que puede ser cualquiera. Esto realmente es una gama amplia de poder mencionar dentro de lo que es malestar, ¿no? Discapacidad también, ¿no? Discapacidad pues, es también otro hecho que está creciendo bastante, ¿no? También debido a los accidentes de tránsito, ¿no? Tenemos en México, por ejemplo, instituciones que están solo especializadas en la atención de discapacidad. Incluso en Chile, yo recuerdo un año, un representante de un banco estaba dando un aporte importante de su institución para caridad, ¿no? Para eso de la Teletón. Y al otro año, después de haber tenido un accidente de tránsito, él ha sido parte de los beneficiarios, ¿no? Al tener una discapacidad física. Entonces, esto está creciendo también, ¿no? Y también, finalmente, la insatisfacción que se puede utilizar para hacer el seguimiento de estudios dentro de las evaluaciones, dentro de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, no se olviden las preferencias de los pacientes como pilar de la medicina basada en evidencia. Entonces, tenemos que saber, ¿no? ¿Cuál es su nivel de satisfacción? De repente, bueno, si ellos no están satisfechos con nuestra atención y con nuestras recomendaciones de tratamiento ni nada, no lo van a hacer, no van a cumplir. Entonces, no vamos a tener ningún efecto, ¿no? Después tenemos, bueno, esto ya un poquito hemos visto las tasas, ¿no? Y aquí tenemos algunas como la de mortalidad, hay una de fatalidad, pero que se puede calcular dentro de los estudios. La supervivencia también, ¿no? Esto no lo vamos a ver al detalle, pero por lo menos les mostraré las curvas, ¿no? Dentro del análisis de supervivencia, es justamente, este es el nombre que se les da a estos gráficos,
que son los gráficos de Kaplan y Meier o el método de Kaplan y Meier, que dice, donde se ve gráficamente cómo es la diferencia entre una situación, ¿no?, versus la otra y el desenlace. Entonces aquí vamos a ver el dibujito, a ver, aquí está. Por ejemplo, aquí hay un solo brazo, ¿no?, donde se ve que en meses una persona que tiene una exposición o puede ser un tratamiento, ¿no? Cada gradita que va bajando es un evento de desenlace que puede ser muerte, ya hemos visto, ¿no? Disconfort, hemos dicho, o sea, malestar, hemos, en todas estas que son las en inglés que comienzan con D, ¿no? Pero miren, cuando yo combino con otra, aquí tenemos el gráfico de Kaplan y Meier, donde va comparando aquí en este ejemplo dos tratamientos, el A y el B. Y nos vamos a imaginar que uno produce muerte, ¿ya? ¿Cuál es el que produce más muerte? ¿El A o más rápidamente muerte, ¿no? ¿El A o el B? ¿Cuál creen? Creo que está Grace, ¿no? ¿O quién quiere participar? El que produce más muerte, doctora, es el tratamiento A. Exactamente, gracias. ¿Cuál es su nombre? Lourdes, doctora. Ya, Lourdes. Gracias. Entonces, mira, gráficamente es fácil con este esquema darnos cuenta cuál es el que ha bajado más, ¿no? En las graditas. Está muy bien, ¿no? Es el tratamiento A, que si fuera este el caso, me produce más muerte que el tratamiento B. Entonces yo ya puedo ver gráficamente y fácilmente que no es recomendable este, ¿no? Este tratamiento que es el A. Entonces, eso es lo que representa básicamente esta curva, ¿no? Miren, curva de Kaplan y Meier o método de Kaplan y Meier o gráfico de Kaplan y Meier. Entonces, siempre que vean sobrevida, se llama justamente así también, no es una curva de sobrevida, porque suele estar como variable de respuesta siempre la muerte. ¿Ya? Entonces, son estudios de mortalidad, digamos, pero no siempre, hay que leerlo bien. A veces el evento de respuesta o la variable de respuesta puede ser otra también. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, hemos hablado también de hazard ratios, ¿no? ¿Se acuerdan que les he hablado de incidencias acumuladas y de tasas de incidencia o densidad de incidencia? Cuando tenemos así en nuestro estudio entradas y salidas y queremos calcular el riesgo relativo, lo hacemos con las incidencias acumuladas, ¿ya? Pero cuando tenemos entradas y salidas en esta cohorte, ya no nos sirve, ¿no? Porque es muy dinámico esto, entonces utilizamos el hazard ratio, ¿ya? Entonces, cuando hacemos un pasito más, ¿no?, que es el análisis de la influencia de todas ellas, ¿no?, entre ellas, ya no podemos utilizar, por ejemplo, una regresión logística como se solía hacer cuando usamos un riesgo relativo, sino que el siguiente pasito sería esta regresión de Cox, ¿no?, que es así su nombre, ¿no? Entonces han debido escuchar tal vez. Entonces, esto lo aplicamos cuando tenemos este tipo de cohortes, ¿no?, que son variables con entradas y salidas, donde no es posible calcular un riesgo relativo, sino un hazard ratio. ¿Ya? La interpretación del riesgo relativo y del hazard ratio es la misma, y solo que este es un modelo específico para cuando tenemos esa situación, y esa sería la única diferencia. ¿Ya? Aquí especifica un poquito más, y esto es lo que les decía, ¿no?, del HR, si no van a encontrarlo en los artículos, y significa hazard ratio. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y finalmente habla un poco de validez interna y validez externa. Esto hemos visto, miren, la validez en relación al análisis crítico, que lo hemos visto ayer, ¿no?, para complementar este tema. ¿Se acuerdan de las 3 preguntas? Si los resultados son válidos, cuáles fueron y si puedo aplicar los resultados a mi paciente. Entonces, la validez interna
es la coherencia dentro del estudio, que el objetivo corresponda al resultado, que el diseño corresponda al objetivo, que el análisis estadístico corresponda a la hipótesis, digamos, ¿no? Entonces, cuando hay esta coherencia interna, sí va a haber resultados válidos. Les decía, esto es ver la metodología, les decía ayer, ¿no ven? Ahora, los resultados, hay que ver la parte estadística, ¿no? Y me voy a ir a meter con los resultados. Ahora, la validez externa tiene que, o sea, se cumple cuando se cumple la validez interna. Si no hay validez interna, no puedo ni verificar validez externa, ¿ya? O sea, si esto no ha tenido una rigurosidad en el método o alguna cosa incongruente que hubiera habido dentro del diseño del estudio, yo no puedo, pues, aplicar a mis pacientes, ¿no? Entonces, si no hay esto, no hay validez externa. Entonces, la validez externa es cuando ya lo generalizo, digamos, ¿no? Y ya lo aplico al cuidado de mis pacientes. Entonces, más o menos esa sería la correspondencia, ¿no? De esta parte del análisis crítico con el tipo de validez, ya sea interna o externa. Aquí está la validez interna un poquito más. Hablando sobre los estudios de pronóstico, que son las subpreguntas. ¿Se acuerdan que había subpreguntas de la lectura crítica? Si la muestra fue representativa, el seguimiento si fue suficiente y completo. Un poquito hemos visto de esto, ¿no? Si los criterios de desenlace fueron objetivos, si se llevó un ajuste, muchas cosas que son de la lectura crítica. Los resultados, ¿no? Y hemos visto también, ¿no? Qué tamaño y qué precisión. Los resultados, si hablan en este caso, probabilidades, hemos dicho aquí, corresponde para cohorte, riesgo relativo, también podemos utilizar el riesgo atribuible, ¿ya? Que el riesgo relativo es la división, ¿no? Entre las incidencias acumuladas entre los dos grupos expuestos o no expuestos, ¿no? Acuérdense, hemos dicho, ¿quién define en la cohorte? Hemos dicho la exposición. Ese define los grupos, ¿no? Entonces, va a haber un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Entonces, la incidencia acumulada de tener la variable de respuesta entre los expuestos, ¿no? Versus, o sea, como denominador, diremos, la incidencia acumulada de tener la variable de respuesta entre los no expuestos, eso es el riesgo relativo, ¿ya? Pero yo puedo utilizar también, en vez de dividirlos, puedo restarlos. Y cuando los resto, lo que he hecho es ver qué tan grande es uno en relación al otro, ¿no? Eso es el riesgo atribuible, ¿ya? Así que sus nombres parecen difíciles, pero no es más que una división y el otro, perdón, una razón, ¿no? Y el otro, la razón es el riesgo relativo y la resta es el riesgo atribuible, ¿ya? Y precisión, ¿quién nos da precisión? El intervalo de confianza. Yo puedo calcular un intervalo de confianza de un promedio, de un porcentaje, de un riesgo relativo, de un riesgo atribuible. De todos ellos se puede calcular los intervalos de confianza que me hablan de precisión, ¿no? Creo que, bueno, la validez externa acabamos de mencionar sobre la aplicación de mis pacientes, ¿no? Esto yo puedo incluso ver del artículo que quiero utilizar, en el caso de la lectura crítica, sus criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Si realmente estos pacientes en los que se ha hecho el estudio son parecidos a los míos. Si son parecidos, puede que este resultado también pueda obtener en mis pacientes. Si no, no, ¿no? Entonces, de ahí viene eso. Y ahí tenemos una presentación que me ha parecido muy completa. Aquí se los voy a copiar el enlace también para que lo tengan. Aquí en el chat del grupo se los voy a poner. ¿Ya? Entonces, ahí hemos resumido en realidad lo que es el área de riesgo y lo que es el área de pronóstico. En el área de riesgo, han visto, puedo medir independientemente uno por uno los valores, ¿no? O sea, edad, digamos, qué efecto tiene para tener infarto agudo de miocardio. Y sedentarismo, qué efecto tiene, ¿no?
pero en la vida real no es solo eso, ¿no? No es uno por uno que va afectando al paciente. Las enfermedades son multicausales. Tiene edad avanzada, encima tiene sedentarismo, encima tiene dieta inadecuada, ¿no? Encima tiene de repente un familiar de primer grado con esa enfermedad, de repente tiene, ¿no? Tal vez un factor de riesgo no modificable, ¿no? Entonces, yo puedo analizar con estos tipos de estudio cómo se potencian estas cuatro variables, ¿no? Entonces, de ahí viene los riesgos relativos crudos, que les dicen muchos, ¿no? Cuando hago uno por uno, es crudo. Edad, ¿cómo le afectará, ¿no? ¿Cómo se asociará, digamos, con el infarto agudo de miocardio? Y calculo un riesgo relativo crudo. ¿Cómo será el sedentarismo y así, ¿no? Pero cuando quiero juntarlos a los cuatro y ver el efecto de los cuatro, cómo se potencian, eso se hace con una regresión logística, ¿no? Esta regresión logística, no le tengan miedo, es simplemente, también es ajustado, diremos, ¿no? Entre ellos mismos. Y yo puedo ajustar con otras variables también, puedo escoger, esto es como buscar cuáles los que mejor calzan juntitos, diremos, para poder predecir la enfermedad. Cuando vean ustedes resultados de regresión logística, significa que han hecho todo este caminito, ¿no? Ahora, si han visto resultados donde han puesto regresión de Cox, entonces ya dicen, ah, estos no han hecho riesgos relativos, han hecho hazard ratios, ¿no? Entonces, ellos han visto en un estudio de cohorte, ¿no? Hablando solo de la cohorte, han tenido cortes dinámicas, ¿no? Con entradas y salidas, y por eso han calculado hazard ratios y por eso han hecho regresión de Cox, ¿no? Pues al final es lo mismo, el mismo nombre, incluso las mismas interpretaciones, solo que las fórmulas, digamos, matemáticas tienen diferencias. En todo equipo de investigación hay un estadístico, así que no se preocupen de esto. Y si desean, esto es como lo básico que estamos viendo, y hay una serie de tutoriales que les enseñan al detalle cómo hacer una regresión logística en SPSS, ponte, ¿no? Cómo hacer una regresión logística en Stata, otro programa. Otro programa que ahora está tomando más relevancia es el ERE, ¿no? Que es gratuito. Entonces hay una serie de incluso cursos y todo, ¿no? Para hacer esta parte que es como más de una receta, ¿ya? Entonces aquí la cosa es aprender cuándo utilizar qué análisis, ¿no? Entonces otro que les puede servir, que personalmente a mí me gusta, es el libro del autor es Martínez, y el libro se llama Bioestadística Amigable. Es un libro que lo pueden encontrar en línea, una edición pasada, pero si lo quieren en su edición última, obviamente hay que comprarlo. Pero este no es como los típicos libros de estadística, ya que es muy árido, ¿no? O sea, muy terrible y confunde y todo, ¿no? Pero este libro es como una guía, te enseña a hacer las cosas de forma directa en tres programas, en el Excel, el SPSS y en Stata. Entonces así ya pueden complementar ustedes en esto de su formación, no solo identificación, ¿no? De factores o cuál es cuál, sino también llegar a hacer el cálculo, ¿no? Y las regresiones. Ya, entonces hasta aquí tendríamos lo que es lo que está dentro del área de aquí de riesgo, que estaría dentro de causalidad y pronóstico. Ahora, volviendo a nuestra realidad, a nuestro curso, miren, estas son nuestras actividades, ¿no? No se olviden. Tenemos nuestro foro, ¿no? Que es los foritos, bueno, son hasta el domingo, hasta mañana. Este foro es responder, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de los estudios de casos y controles? ¿Por qué les he preguntado esto? Porque aquí están los dos, ¿no? Aquí les voy a hablar sobre los tipos de estudio, básicamente cohortes y casos y controles que se aplican al área de riesgo y pronóstico. Los que son mejores
sean superiores son los de cohortes, ¿ya? Pero son más difíciles y más caros. Los que son más prácticos y rápidos son los estudios de casos y controles, pero hay que ver sus limitaciones, ¿ya? O sea, son los que son más propensos a sesgos. Entonces, si yo los conozco, los identifico y sé cómo minimizarlos, ya puedo tener un muy buen estudio que sea rápido, económico y que responda a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, por eso les he preguntado esto en el foro. Y esto lo pueden encontrar en que aquí les he marcado incluso, ¿no? Estudios de casos y controles, útil para responder al foro, les he puesto. También no se olviden que nuestro libro, digamos, de consulta, que está aquí, pueden utilizar también este libro de epidemiología clínica, que tiene un capítulo para los estudios de casos y controles y menciona también ventajas y desventajas, ¿ya? Y así. Después tenemos la tarea. Miren, la tarea es solamente identificar un estudio de cohortes o de casos y controles, encontrarlo y pueden ponerme un Word donde me digan variable de exposición o si quieren independiente, tal, variable de respuesta o si quieren variable dependiente es tal, ¿no? Bien clarito. Y el enlace del artículo. Si gustan en un Word pueden ponerlo así. Si gustan me lo pueden subir el artículo en PDF y el Word el comentario. O si gustan pueden responder en la casilla de comentarios cuál es la de exposición y cuál es la de respuesta y adjuntar el artículo, entonces como ustedes quieran, ¿ya? Puede ser en el Word incluso solo poner las respuestas y el screenshot del artículo, entonces como ustedes deseen, ¿ya? Y esto va a ser hasta el miércoles. No se olviden que recién voy a subir las preguntas del cuestionario, que van a ser 5 preguntitas, que van a ser también hasta el día miércoles, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, Buenas noches, doctora. Sí, adelante. Doctora, disculpe un favorcito. Nos estaba hablando sobre el libro de estadística amigable. ¿Será posible que tal vez nos pueda pasar el link, doctora, de la anterior edición, como nos decía, si es que nos pudiera proporcionar para poderlo revisar a más detalle? Sí, bueno, lo voy a buscar y yo sé que Por favor, estaba doctora. en línea y si voy a encontrar el enlace se los voy a poner en la plataforma, ya que me voy a anotar. Entonces, me imagino que recién van a llevar bioestadística, ¿no? Entonces, es más interesante cuando ya tienen este apoyo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Estoy tomando la asistencia, pero ahorita solo están los que han ingresado puntuales. A ver, voy a esperar. Creo que es mi conexión. A ver, otra vez. Una vez más. No, solo me reconocen los que habían entrado puntuales, entonces no se vayan. Voy a registrar de otra forma. Aquí está. A ver, aquí. Mientras van pensando alguna otra consulta. La siguiente, no se olviden, entonces yo les voy a ir preguntando en base a lo que está en el foro, en base a lo que vamos a ver en la evaluación. Ay, miren que todavía está entrando alguien. Ya. A ver. Antes intentaremos una vez más. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí ya tengo la asistencia completa. Listo, entonces agradecerles la asistencia, igual la grabación y como la de ayer ya la he descargado y ya se las voy a subir en el enlace, en la